La década de 1960 fue un torbellino de cambios. Una época donde la tecnología, la cultura y la vida cotidiana parecían avanzar a pasos de gigante. Fue una era marcada por la innovación, por el optimismo de una sociedad que soñaba con el futuro, pero también por objetos y costumbres que en su momento parecían eternos y hoy han desaparecido por completo. Antes de comenzar este viaje al pasado, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. Así podrás acompañarnos en cada exploración nostálgica y descubrir más historias de objetos que marcaron generaciones. Ahora sí, viajemos juntos a los años 60. Teléfonos de disco giratorio. En los años 60, el teléfono de disco era el corazón de la comunicación en cada hogar. No había habitaciones con teléfonos privados, ni mucho menos teléfonos en el bolsillo. El aparato, normalmente colocado en la sala o en el pasillo principal, era un símbolo de conexión con el mundo exterior. Para marcar un número, había que insertar el dedo en el orificio correcto, girar el disco hasta el tope y soltarlo, dejando que volviera lentamente a su posición. Cada giro producía ese sonido característico, casi hipnótico. Clic, clic, clic. Era un proceso que exigía paciencia, sobre todo con números largos. Sin embargo, era la rutina normal de millones de familias. Con la llegada de los teléfonos de botones en los 80, el disco giratorio pasó rápidamente a ser un recuerdo lejano. Hoy solo los vemos en películas, museos o colecciones vintage, recordándonos un mundo más lento y ritualizado. Teléfonos de Party Line. Muy ligados a los de disco estaban los famosos teléfonos de línea compartida, conocidos como Party Lines. En áreas rurales de los años 60, era común que varias casas compartieran la misma línea telefónica. Cada familia sabía que la llamada era para ellos por un patrón de timbre específico. 2 cortos, 1 largo, por ejemplo. El problema es que cualquiera podía escuchar las conversaciones de los vecinos. La privacidad era casi inexistente, y no faltaban discusiones cuando alguien ocupaba demasiado tiempo la línea. Era barato y útil, pero también fuente de chismes y malentendidos. Con la expansión de líneas privadas y el avance tecnológico, este sistema terminó desapareciendo, y hoy es solo una anécdota curiosa de una época donde compartir significaba literalmente compartir hasta la llamada telefónica. Radios de transistores. Para los jóvenes de los años 50 y 60, el transistor fue un tesoro. Portátil, pequeño y alimentado por pilas, permitió que la música saliera de la sala y acompañara a las personas en la playa, en el parque o en la habitación. Ya no era necesario estar frente a un enorme aparato de válvulas para escuchar un partido de béisbol o un programa de rock and roll. El sonido no era perfecto, algo metálico y limitado, pero ofrecía libertad, independencia y privacidad. Fue el primer paso hacia la música personal, mucho antes del Walkman. Aunque algunos se siguen vendiendo como objetos retro, los smartphones y la música digital los relegaron a ser piezas de nostalgia, más decorativas que funcionales. Televisores de tubo, CRT. El televisor de tubo catódico fue el altar de los hogares en los 60. Pesados, profundos y voluminosos, ocupaban medio mueble, muchas veces instalados en gabinetes de madera que se convertían en el punto de reunión familiar. Allí se veían las noticias, los programas en blanco y negro y poco después, las primeras transmisiones a color. A pesar de su tamaño, la calidad de imagen sorprendía por su contraste y brillo. Pero el futuro trajo pantallas planas, primero LCD y luego LED y OLED, mucho más finas y prácticas. Hoy, un televisor de tubo parece un dinosaurio tecnológico, incómodo, obsoleto, pero entrañable para quienes recuerdan haberse sentado frente a él en una noche cualquiera de los 60. Bandejas para cenas frente a la TV Comer en la mesa comenzó a perder terreno con la llegada de las bandejas para cenas frente al televisor. En los años 60, estas bandejas plegables, ligeras y funcionales se convirtieron en la excusa perfecta para disfrutar una comida rápida mientras se veía el programa favorito. El auge de los TV dinners, comidas congeladas con compartimentos separados, parecía la modernidad absoluta. Bastaba calentar, servir y sentarse frente a la pantalla. Con el tiempo, los hábitos cambiaron. Las familias volvieron a preferir comer juntas en la mesa y la oferta de comidas rápidas y delivery hizo que las bandejas quedaran relegadas. Hoy son un símbolo de un momento en que la televisión empezó a dominar incluso la forma de cenar.
Máquinas sumadoras. En oficinas, bancos y tiendas, las máquinas sumadoras eran indispensables. Pesadas, metálicas y con una palanca lateral, permitían calcular y registrar operaciones con gran precisión. Cada suma o resta se imprimía en una pequeña tira de papel, produciendo un sonido mecánico que llenaba las oficinas. Pero a medida que las calculadoras electrónicas aparecieron en los años 70, todo cambió. Eran más pequeñas, rápidas y fáciles de usar. La máquina sumadora, que había sido sinónimo de profesionalismo y exactitud, se volvió obsoleta en apenas una década. Para el año 2000 ya no quedaba ninguna en funcionamiento fuera de los museos o colecciones privadas. Encendedores y ceniceros en los autos. En los años 60, fumar estaba tan normalizado que los autos venían de fábrica con encendedor y cenicero integrados. Eran más comunes que los portavasos. El encendedor funcionaba presionando un botón que calentaba una resistencia. Al soltarlo, encendía el cigarrillo. Con el tiempo, los reportes médicos y las campañas contra el tabaco cambiaron la percepción. Fumar dejó de ser elegante y pasó a ser peligroso. La industria automotriz reemplazó esos espacios por tomas de corriente de 12 voltios, que luego se transformaron en cargadores para celulares. Los encendedores en los autos son ahora reliquias de un hábito que dominó toda una generación. Hasta aquí hemos recorrido algunos de los objetos más icónicos de aquella década. Teléfonos de disco, líneas compartidas, radios de transistores, televisores de tubo, bandejas de cena frente a la TV, máquinas sumadoras y encendedores de autos. Todos ellos fueron esenciales en su tiempo, pero hoy parecen piezas de museo. Y lo más fascinante es que cada uno no solo cuenta la historia de la tecnología, sino también la de cómo vivíamos, qué valorábamos y cómo la sociedad entera giraba alrededor de estos pequeños detalles de la vida diaria. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. ¿Cuál de estos objetos recuerdas haber visto en casa de tus padres o abuelos? Tu participación enriquece esta comunidad nostálgica y mantiene viva la memoria de una época irrepetible. Máquinas de sumar. En las oficinas, bancos y tiendas de los años 60, las máquinas de sumar eran tan esenciales como hoy lo es un ordenador portátil. Eran grandes, pesadas y ocupaban medio escritorio, pero su sonido metálico de teclas y manivelas transmitía la seguridad de que las cuentas estaban bien hechas. Para registrar un cálculo, había que presionar los números, tirar de una palanca y esperar a que los rodillos internos mostraran el total en una pequeña ventanilla o lo imprimieran en una cinta de papel. Era un proceso lento, que exigía precisión y fuerza en los dedos, pero representaba modernidad. El problema fue que, con la llegada de las calculadoras electrónicas en los años 70, estas máquinas quedaron relegadas a la categoría de dinosaurios de oficina. Más ligeras, rápidas y compactas, las calculadoras acabaron con las voluminosas máquinas mecánicas, que hoy solo se ven en museos de tecnología o en colecciones de curiosos. Encendedores y ceniceros en los autos. En los 60, fumar era un hábito socialmente aceptado, incluso elegante. Por eso casi todos los automóviles venían de fábrica con un encendedor eléctrico integrado en el tablero y ceniceros empotrados en las puertas o en la parte central. Era más común encontrar un cenicero que un portavasos. Bastaba empujar el encendedor, esperar a que el espiral metálico se pusiera al rojo vivo y luego encender un cigarrillo. El cenicero recogía las cenizas en viajes que parecían interminables. Pero con el tiempo, el cambio cultural y las advertencias médicas, fumar dejó de ser un símbolo de sofisticación y se convirtió en una alerta de salud. Hoy esos encendedores se transformaron en simples tomas de corriente de 12 voltios, ideales para cargar celulares y tablets. Los ceniceros, por su parte, desaparecieron casi por completo, dejando espacio a portavasos, cargadores USB y conectividad digital. Máquinas de escribir manuales. El clic-clac de las máquinas de escribir manuales fue la banda sonora de oficinas y escritorios caseros durante gran parte del siglo XX. Cada letra era el golpe de una palanca metálica contra una cinta entintada, que dejaba su huella sobre el papel. No existía el delete. Un error podía significar empezar de nuevo o cubrirlo con corrector líquido. Era un trabajo físico que requería precisión y disciplina. A mediados de los 70 comenzaron a imponerse las eléctricas, más suaves y rápidas, y poco después los ordenadores personales borraron de un plumazo la vieja era de hierro y tinta.
Hoy, una máquina de escribir es más un objeto decorativo o un fetiche vintage que una herramienta útil, aunque muchos todavía sienten nostalgia por la concentración que imponía cada tecla. Tarjetas perforadas. Antes de que existieran discos duros, memorias USB o la nube, la información digital vivía en trozos de cartón perforado. Cada tarjeta podía almacenar apenas 80 caracteres, lo suficiente para una línea de código. Los programadores preparaban pilas enteras de tarjetas y las alimentaban a las computadoras como si fueran recetas mágicas. Un solo agujero mal puesto podía arruinar todo un programa. Era un sistema engorroso, frágil y desesperante. No es casualidad que, en cuanto aparecieron las cintas magnéticas y los disquetes en los años 70, las tarjetas perforadas quedaron en el olvido. Hoy sobreviven solo como reliquias en bibliotecas universitarias o como símbolo del nacimiento de la informática. Guías telefónicas. El sonido de las páginas finas y amarillentas es algo que muchos todavía recuerdan. Las guías telefónicas eran verdaderas enciclopedias caseras, miles de nombres, direcciones y números ordenados alfabéticamente. Si querías llamar a un amigo, un médico o una tienda, tu única opción era buscar pacientemente entre cientos de páginas. Eran pesadas, ocupaban espacio y se actualizaban cada año. Con la llegada de Internet y de Google, la guía quedó obsoleta casi de la noche a la mañana. Hoy resulta impensable tener un tomo gigante en casa solo para encontrar un número. Sin embargo, ver una guía vieja es como abrir una cápsula del tiempo. Allí están los comercios, los anuncios y los nombres de un barrio que ya no existe. Reglas de cálculo. Antes de las calculadoras científicas, ingenieros, arquitectos y estudiantes confiaban en reglas de cálculo. Instrumentos alargados de madera, plástico o metal, con escalas grabadas y un cursor deslizante. Eran la herramienta indispensable para resolver multiplicaciones, divisiones y hasta funciones trigonométricas. Dominarla era casi un arte, símbolo de prestigio académico. Pero el avance tecnológico fue implacable. Las calculadoras electrónicas, más baratas, rápidas y fáciles de usar, sepultaron la regla de cálculo a finales de los 70. Hoy, quien conserva una lo hace como pieza de colección o para enseñar a nuevas generaciones cómo se resolvían problemas complejos, sin pantallas ni baterías. Papel carbón. En oficinas y hogares, antes de la llegada de las fotocopiadoras, el papel carbón era el único modo de duplicar documentos. Una hoja impregnada con tinta azul o negra se colocaba entre dos páginas. Al escribir o mecanografiar, la presión transfería el texto a la hoja inferior. Así se podían hacer 2, 3 o más copias de un contrato, un informe o una carta. Pero era un proceso sucio. Las manos quedaban manchadas y la calidad nunca era idéntica al original. Con la popularización de las fotocopiadoras en los 80, el papel carbón pasó a ser innecesario. Hoy es un recuerdo manchado de tinta, una reliquia de oficinas que funcionaban con paciencia y ruido metálico. Cintas de 8 pistas. Si en la segunda mitad de los años 60 entrabas a un coche moderno y escuchabas música, lo más probable es que sonara desde una cinta de 8 pistas. Este formato, voluminoso y poco práctico en comparación con los casetes que llegaron después, permitía algo revolucionario: escuchar un álbum completo sin tener que cambiar el disco. Su mayor atractivo era la continuidad, aunque tenía limitaciones notorias, como saltos incómodos entre pistas y la imposibilidad de rebobinar con precisión. Aún así, fue un símbolo de la música en movimiento, hasta que en los 80 el casete compacto lo destronó por ser más pequeño, barato y versátil. Hoy, una cinta de 8 pistas es casi una pieza de museo, un recuerdo nostálgico de los viajes por carretera. Grabadoras de carrete abierto, reel to reel. Antes de que los casetes y los CD dominaran el mercado, los audiófilos y estudios de grabación confiaban en las enormes grabadoras de carrete abierto. 2 bobinas giraban lentamente. Una suministraba la cinta virgen y la otra la recogía con el sonido grabado. La fidelidad de audio era impresionante, con un rango de frecuencias más amplio que muchos formatos posteriores. El problema era el tamaño, el costo y la dificultad de uso. Se necesitaba espacio y paciencia para manipularlas. Cuando los casetes portátiles y los CD prometieron calidad y practicidad, estas máquinas desaparecieron de los hogares, quedando solo en estudios profesionales y en manos de coleccionistas apasionados por el sonido analógico. Fonógrafos portátiles.
Mucho antes de que existieran los reproductores de MP3 o los parlantes Bluetooth, la forma de llevar la música a un picnic o a una reunión era con un fonógrafo portátil. Eran cajas con manivelas y agujas que permitían reproducir discos de vinilo en cualquier lugar. No eran ligeros ni fáciles de usar, pero daban un aire festivo único. El solo hecho de dar cuerda y poner la aguja ya creaba expectativa. Con el paso del tiempo, la incomodidad y el avance de la tecnología los hicieron desaparecer. Hoy, los fonógrafos portátiles sobreviven como piezas retro, a veces rescatadas en ferias de antigüedades. Cámaras Kodak Brownie. Lanzadas a principios del siglo XX, pero aún populares en los años 60, las Kodak Brownie democratizaron la fotografía. Eran cámaras baratas, fáciles de usar y accesibles para familias comunes. Su forma de caja y su sencillez permitían capturar recuerdos sin ser profesional. Pero hacia el final de los 60, la fotografía evolucionó con cámaras más sofisticadas y décadas después, con la revolución digital, las Brownie quedaron relegadas a vitrinas y colecciones. Aún así, su legado es enorme. Pusieron la fotografía en manos de millones de personas que, por primera vez, pudieron guardar la memoria de sus vidas. Películas en Super 8 y 16 mm, las reuniones familiares de los 60 solían terminar con una proyección de películas caseras. Viajes, cumpleaños, navidades. Todo cabía en rollos de Super 8 o 16 mm que, con ayuda de un proyector, se convertían en recuerdos compartidos en la pared del salón. Ver esas imágenes en movimiento era mágico, aunque la calidad era modesta y el sonido muchas veces inexistente. El problema era el cuidado. La cinta podía romperse, enredarse o deteriorarse con el tiempo. La llegada del VHS en los 80 simplificó todo. Grabar y reproducir en la televisión era más cómodo y barato. Con el video digital, aquellas bobinas se convirtieron en reliquias frágiles de un tiempo donde las familias se reunían alrededor de un proyector. Proyectores de diapositivas, carrusel. ¿Cómo se compartían las fotos antes de Instagram? Con un proyector de diapositivas. El modelo de carrusel, patentado en 1965, permitía cargar hasta 140 diapositivas en un disco circular que giraba para mostrar una tras otra en una pantalla blanca. Era un evento social. Familias y amigos reunidos en el salón, viajando visualmente a través de imágenes de vacaciones o fiestas. Aunque generaban emoción, también eran famosos por su lentitud y los inevitables atascos de diapositivas. Con la fotografía digital y los proyectores modernos, el carrusel quedó obsoleto. Hoy es solo un símbolo de las noches de domingo en los hogares de clase media de los 60. Proyectores de filminas, Filmstrip. En escuelas y empresas, las filminas eran el recurso estrella para enseñar. Eran tiras largas de imágenes proyectadas con narraciones en audio, generalmente en discos o cintas. Servían para clases de historia, geografía o ciencia, y también para entrenamientos en fábricas. Su uso era lineal, sin posibilidad de interacción. Con el tiempo, fueron reemplazados por el video en los 80 y más tarde por recursos digitales interactivos. Aún así, quienes estudiaron en esos años recuerdan perfectamente la luz tenue del proyector y el zumbido del ventilador mientras desfilaban imágenes fijas en la pantalla. Bandejas de hielo de acero. Antes de las bandejas de plástico o de las modernas neveras con dispensador automático, en las cocinas de los años 60 era común encontrar bandejas de acero inoxidable para hacer cubitos de hielo. Tenían un mecanismo de palanca que, al tirarlo, liberaba de golpe todos los cubos congelados. Eran resistentes, duraderas y podían usarse durante años sin romperse. El único inconveniente era su peso y el hecho de que a veces costaba despegar el hielo. Con la llegada de materiales más baratos como el plástico y el auge de las neveras con dispensadores automáticos, estas bandejas se fueron olvidando. Hoy son vistas como curiosidades de cocina vintage, símbolos de un tiempo en que la simplicidad lo era todo. Cortadoras de césped manuales. En los jardines suburbanos de los años 60, mantener el césped corto era una tarea física. Las cortadoras manuales, sin motor, funcionaban únicamente con la fuerza de quien las empujaba. Sus cuchillas giraban con el movimiento, cortando la hierba con precisión. Tenían ventajas. Eran silenciosas, no contaminaban y no requerían combustible, pero también exigían tiempo y energía. Con la llegada de las cortadoras eléctricas y a gasolina en los años 70, las manuales quedaron relegadas a un segundo plano.
Hoy, solo unos pocos las eligen por motivos ecológicos o nostálgicos, mientras los robots cortacésped hacen el trabajo casi sin intervención humana. Barredoras de alfombra. Antes de que las aspiradoras se popularizaran, las casas contaban con un aparato simple, la barredora de alfombra. Con un movimiento hacia adelante y hacia atrás, unos cepillos internos recogían el polvo y lo almacenaban en un pequeño depósito. No necesitaba electricidad, era ligera y práctica para limpiezas rápidas. Sin embargo, no podía competir con la potencia y eficiencia de las aspiradoras, que terminaron imponiéndose en todos los hogares. Hoy, cuando vemos una barredora en una tienda de antigüedades, recordamos una era en la que limpiar era un acto manual y silencioso, muy lejos de los robots aspiradores actuales. Barómetros caseros. En una época sin aplicaciones móviles ni pronósticos meteorológicos instantáneos, muchas familias tenían en casa un barómetro. Estos delicados instrumentos de madera y vidrio medían la presión atmosférica y permitían predecir si se acercaba lluvia o si el cielo se mantendría despejado. Más allá de su utilidad, solían ser piezas decorativas, elegantes y llenas de encanto, que ocupaban un lugar especial en el salón. Con el tiempo, la tecnología moderna los dejó obsoletos. Hoy, el clima lo consultamos en segundos en nuestros teléfonos. Pero aquellos barómetros siguen evocando la belleza de una época en que la naturaleza se observaba con paciencia y asombro. Bandejas de hielo de acero. Antes de las bandejas de plástico o de las modernas neveras con dispensador automático, en las cocinas de los años 60 era común encontrar bandejas de acero inoxidable para hacer cubitos de hielo. Tenían un mecanismo de palanca que, al tirarlo, liberaba de golpe todos los cubos congelados. Eran resistentes, duraderas y podían usarse durante años sin romperse. El único inconveniente era su peso y el hecho de que a veces costaba despegar el hielo. Con la llegada de materiales más baratos como el plástico y el auge de las neveras con dispensadores automáticos, estas bandejas se fueron olvidando. Hoy son vistas como curiosidades de cocina vintage, símbolos de un tiempo en que la simplicidad lo era todo. Cortadoras de césped manuales. En los jardines suburbanos de los años 60, mantener el césped corto era una tarea física. Las cortadoras manuales, sin motor, funcionaban únicamente con la fuerza de quien las empujaba. Sus cuchillas giraban con el movimiento, cortando la hierba con precisión. Tenían ventajas. Eran silenciosas, no contaminaban y no requerían combustible, pero también exigían tiempo y energía. Con la llegada de las cortadoras eléctricas y a gasolina en los años 70, las manuales quedaron relegadas a un segundo plano. Hoy, solo unos pocos las eligen por motivos ecológicos o nostálgicos, mientras los robots cortacésped hacen el trabajo casi sin intervención humana. Barredoras de alfombra. Antes de que las aspiradoras se popularizaran, las casas contaban con un aparato simple, la barredora de alfombra. Con un movimiento hacia adelante y hacia atrás, unos cepillos internos recogían el polvo y lo almacenaban en un pequeño depósito. No necesitaba electricidad, era ligera y práctica para limpiezas rápidas. Sin embargo, no podía competir con la potencia y eficiencia de las aspiradoras, que terminaron imponiéndose en todos los hogares. Hoy, cuando vemos una barredora en una tienda de antigüedades, recordamos una era en la que limpiar era un acto manual y silencioso, muy lejos de los robots aspiradores actuales. Barómetros caseros. En una época sin aplicaciones móviles ni pronósticos meteorológicos instantáneos, muchas familias tenían en casa un barómetro. Estos delicados instrumentos de madera y vidrio medían la presión atmosférica y permitían predecir si se acercaba lluvia o si el cielo se mantendría despejado. Más allá de su utilidad, solían ser piezas decorativas, elegantes y llenas de encanto, que ocupaban un lugar especial en el salón. Con el tiempo, la tecnología moderna los dejó obsoletos. Hoy, el clima lo consultamos en segundos en nuestros teléfonos. Pero aquellos barómetros siguen evocando la belleza de una época en que la naturaleza se observaba con paciencia y asombro. Los años 60 fueron una explosión de creatividad y cambio. Cada objeto de aquella época, desde los teléfonos de disco hasta las bandejas de hielo de acero, cuenta una historia sobre cómo vivíamos, qué valorábamos y cómo nos relacionábamos con la tecnología y la comodidad. Muchos de esos inventos desaparecieron, otros evolucionaron, pero todos dejaron huella en la memoria colectiva. Quizás hoy nos parezcan obsoletos, pero en su momento representaron innovación y modernidad.
Y al recordarlos, no solo miramos hacia atrás con nostalgia, también entendemos lo rápido que avanza el mundo y lo fácil que es que lo cotidiano de hoy se convierta en la reliquia de mañana. Si este viaje al pasado te hizo sonreír, recordar o descubrir algo nuevo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con quienes vivieron esa época o con los que aman la historia y la nostalgia. Muy pronto traeremos más contenido sobre décadas pasadas, sus inventos, sus costumbres y cómo moldearon la vida que tenemos hoy.